Bienvenidos a El Intercambio. Hola, hoy nos vamos a sumergir en un texto bastante particular. Panteísmo nihilista Zen, la segunda edición de R. M. Pérez Bertoldi. Es una obra que mezcla muchas cosas, ¿no? Filosofía, poesía, hasta símbolos. Explora el panteísmo, el nihilismo, el Zen. Un cóctel interesante. Precisamente. Y de este material tan ecléctico surge la pregunta que va a centrar nuestra charla de hoy. ¿Consigue esta obra, con esa mezcla tan específica de filosofías y de formas de expresión, transmitir realmente, comunicar bien el significado profundo de lo que es experimentar un satori? Ya sabes, esa experiencia cumbre del Zen, que se describe a veces como un despertar repentino, una iluminación que va más allá del pensamiento, de los conceptos, y que, de hecho, la obra menciona explícitamente, por ejemplo, ya en el primer segmento. Es una pregunta, clave, yo creo. Sobre todo porque el satori, por definición, parece que se escapa de las palabras, de los conceptos. Intentar comunicarlo en un texto es un desafío gigantesco de por sí. Claro, pero mi punto de vista es que la obra, lejos de verse frenada por esa dificultad, la usa. Yo voy a argumentar que justamente por su enfoque tan variado, que combina ensayo, poesía, símbolos, y por cómo critica las propias limitaciones del lenguaje, sí consigue evocar o quizá la palabra más justa sea señalar, apuntar hacia la naturaleza inefable del satori. Como que guía al lector hasta el borde, digamos. Y yo voy a plantear lo contrario. Voy a sostener que, a pesar de la riqueza intelectual que tiene el texto, que es innegable, y la intención que parece tener, esa misma densidad de conceptos y las barreras del lenguaje que la obra, la verdad, identifica muy bien, son un obstáculo insalvable, diría yo. Argumentaré que impiden que se transmita de forma fiel una experiencia que es tan directa, tan radicalmente no intelectual como se supone que es el satori. Entiendo esa objeción, de verdad. Pero yo creo que la manera en que opera la obra es más indirecta, más estratégica, ¿sabes? No busca definir el satori como si fuera, no sé, un teorema matemático. Más bien busca crear las condiciones para que quien lee pueda vislumbrar su significado. Y para eso se apoya en la unión de varias corrientes que están en el texto. Por un lado, el panteísmo, claro, esa idea de unidad fundamental de que Dios sea todo en todos, como cita en la sección 10, explorando esa interconexión de todo. Por otro lado, usa el nihilismo, pero no como desesperanza, sino como un ácido filosófico, por así decirlo, para disolver la rigidez de nuestros conceptos, esa tiranía del lenguaje que nos limita. Un tema que aparece una y otra vez, sobre todo en las secciones 2, 9, 12. Y finalmente, claro, incorpora elementos del Zen, el énfasis en la intuición directa, en la no mente, en ese silencio omnipresente no conceptual que menciona al principio. La estructura misma del libro, tan heterogénea, con poemas como Satori o Alquimia del mono azul, y el uso de símbolos tan cargados como el cuadrado Sator, el arcano 12 del tarot o el Uroboros, ese dragón que se muerde la cola. Todo eso funciona como dice el subtítulo, un juego simbólico para trascender lo absurdo. Es como un espejo de esa inefabilidad que quiere señalar. La obra no le saca el cuerpo a la dificultad, habla del Satori, ocaso y epifanía, e invoca explícitamente la idea de ir más allá del lenguaje conceptual, usando esa metáfora tan conocida de Wittgenstein de arrojar la escalera una vez que subiste. Invita a reconocer una sabiduría que está más allá del lenguaje adulto, quizá más cerca del juego intuitivo de un niño. En resumen, yo creo que la obra usa todo su arsenal filosófico y literario no para explicar el satori, sino para catalizar en el lector una apertura hacia esa experiencia que está, más allá de las palabras. Reconozco la sofisticación del intento, de verdad que sí. Pero mi diferencia está en si lo logra o no al final. Mi argumento central es que la obra, a pesar de su profundidad y de su intención, que es clara,
no consigue transmitir adecuadamente el significado de experimentar un satori. Y creo que no lo logra justamente por lo que la define, su red tan densa de construcciones filosóficas y lingüísticas. El satori, tal como se entiende en la tradición zen, es una experiencia directa, inmediata, que hace un cortocircuito en el intelecto, ¿no? Entonces, un texto tan cargado de referencias cultas, desfilan por ahí ecos de Borges, Derrida, Jung, Steiner, Spinoza, Camus, un montón. Por más estimulante que sea para la cabeza, corre el riesgo de hacer justo lo contrario, de atrapar al lector en la reflexión sobre la experiencia en vez de facilitar la experiencia misma. Y la obra es honesta, reconoce sus propias limitaciones. Admite sin tapujos las dificultades del lenguaje y de la subjetividad de la mente para captar la naturaleza real o el sentido concreto de la existencia, como se lee al inicio de la segunda sección. Incluso discuta la subjetividad inevitable en la ciencia, citando a Bohr más adelante. Esta mezcla tan rica y compleja de panteísmo, todo es divino, nihilismo, entendido como cuestionamiento radical, y zen, la búsqueda de la experiencia directa, junto con esas constantes alusiones a la alquimia, los arquetipos, la física cuántica, la hermenéutica bíblica, todo eso crea una trama intelectual que, para mí, puede funcionar más como un velo que como una ventana hacia la simplicidad radical del satori, ese silencio no conceptual. Además, está el tema del nihilismo. Si esta filosofía cuestiona la posibilidad misma de afirmar valores o significados últimos, como parece sugerir cuando menciona a Camus, ¿cómo puede ser el vehículo para una experiencia que a menudo se describe como profundamente significativa y trascendental? El propio texto juega con esa paradoja, cuando dice que su argumento se anula a sí mismo. Y por último, está el problema inherente a cualquier intento de transmitir una vivencia cumbre y personal. El autor habla de una singular experiencia propia a través de un medio tan frío y abstracto como la escritura. Un texto puede describir, analizar, evocar, sí, pero ¿puede de verdad transmitir la vivencia? Yo creo que se queda en una exploración fascinante sobre conceptos relacionados con el satori, pero no cruza el umbral, no logra transmitir la experiencia en sí. Entiendo tu preocupación por la complejidad intelectual, de verdad. Pero ¿no podría ser que esa complejidad sea precisamente parte de la estrategia? El uso consciente de la paradoja, la densidad poética que vemos en textos como Bucle de Schrödinger o la recurrencia de símbolos arquetípicos como el Sator, ese palíndromo mágico, el Uroboros que ya mencioné o el Arcano 12, el colgado, que invita a ver el mundo desde otro ángulo. Yo creo que no buscan definir lógicamente. Su función es más bien evocar, crear resonancias, funcionar como esos peldaños o esa escalera de Wittgenstein que la obra cita. Son herramientas para subir que luego hay que dejarlas atrás. La crítica al lenguaje no es una rendición, sino un movimiento activo dentro del propio lenguaje para señalar sus límites y, desde ahí, apuntar a lo que está más allá. Es como usar el veneno como antídoto, si me permites la imagen. Permíteme disentir ahí. Aunque aceptemos que la intención sea evocar y no definir, esa dependencia de símbolos tan complejos y de un lenguaje poético sigue siendo una forma de mediación intelectual, ¿no crees? Mi pregunta es si esa acumulación de capas simbólicas, el Om, el sol astrológico, el oro alquímico, todos mencionados, y de referencias filosóficas, ¿no termina construyendo una especie de laberinto intelectual para quien lee? ¿No existe el riesgo de que la mente se quede fascinada con el mapa, con interpretar los símbolos, un proceso que es subjetivo por naturaleza, como la propia obra admite al hablar de la observación en física cuántica, en lugar de encontrar la salida hacia la experiencia directa que se supone esos símbolos señalan? ¿Cómo podemos estar seguros de que esta red tan intrincada, tan compleja, es una guía hacia el satori, y no simplemente una construcción muy elaborada sobre el satori? Es una pregunta totalmente válida. La subjetividad en la interpretación es un hecho. No podemos escapar de eso. Y la obra lo subraya. Pero quizás la función de estos símbolos y poemas no sea entregar un significado único, cerrado. Tal vez sea actuar como
como catalizadores. Podrían resonar de formas distintas en cada lector, justamente para despertar esa facultad intuitiva que el Zen valora tanto, ese órgano de percepción que no pasa por el filtro habitual del análisis racional. No sería una fórmula matemática, sino una invitación personalizada a mirar de otra manera. Y esto me lleva a tu cuestionamiento anterior sobre la coherencia de la fusión filosófica. Exacto. Ahí tengo mis dudas. Me pregunto si esa mezcla de panteísmo, nihilinismo y zen es coherente funcionalmente para el objetivo de transmitir el satori. El nihilinismo, tal como se perfila en la obra, cuestionando significados absolutos, coqueteando con la idea del absurdo existencial, ¿no choca frontalmente con la búsqueda de una experiencia de unidad cósmica, trascendente y profundamente significativa, como la que sugieren tanto el panteísmo como el despertar zen? ¿Cómo puede una filosofía que dice que es capaz de anularse a sí misma ser una guía fiable hacia la iluminación? ¿No hay ahí una tensión interna que, en lugar de impulsar, podría paralizar al lector? Yo creo que esa tensión es deliberada y además productiva. Pienso que el nihilismo se usa aquí de una forma muy específica, casi quirúrgica. La síntesis final lo llama activo dinámico. No es un nihilismo que se queda lamentando la falta de sentido, sino uno que actúa como una herramienta de demolición controlada. Sirve para derribar los ídolos conceptuales, las ideas universales que la obra critica, como una forma de arrogancia intelectual. Es un nihilismo que busca crear un espacio, un vacío, fértil en la mente, liberando de prejuicios, de dogmas. Y es justo en ese espacio despejado donde la intuición, ese zen occidental que postula, puede florecer. El panteísmo entonces no choca, sino que ofrece el marco de sentido una vez hecha esa limpieza. La posibilidad de reconocer la unidad que subyace, ese uno del que hablan varias secciones. El objetivo, como se sugiere explícitamente, es muy práctico. Hacer más conscientes de que somos uno, para que sea posible un cambio real, humano. No lo veo como contradicción, sino como una secuencia dialéctica. Destrucción nihilista para posibilitar la reconstrucción intuitiva y panteísta. ¿Se entiende? Se entiende la lógica, la presentas como una estrategia por pasos. Sin embargo, sigo sintiendo que nos movemos en el terreno de la estrategia intelectual, de la construcción teórica. Y esto nos trae de vuelta a esa distinción que para mí es fundamental, la diferencia entre transmitir una experiencia y simplemente describirla o analizarla. Tú dices que la obra busca transmitir el significado del satori, pero yo insisto, ¿se puede separar el significado profundo del satori de la vivencia directa? ¿No es la experiencia misma su significado último? Pensemos en la dificultad que reconocía Jung y que cita el texto, para comunicar incluso la cualidad de nuestras percepciones sensoriales. Si ya es complicado transmitir qué es ver rojo, ¿cómo puede un texto, por brillante que sea, transmitir la esencia de una experiencia transformadora, no conceptual, que a menudo se describe como inefable? La obra puede ser un mapa excelente, detallado, hasta inspirador. Puede describir el camino, los posibles obstáculos, las vistas. Pero me cuesta creer que pueda hacer que el lector sienta la brisa en la cima, que pueda transmitir la vivencia misma de haber llegado. Estoy de acuerdo, ¿eh? El texto no puede inyectar la experiencia en el lector. Sería absurdo pretender eso. Pero sí puede hacer algo crucial: confrontar al lector con los barrotes de su propia jaula conceptual. Citas como la de Steiner sobre cómo al definirnos con conceptos nos volvemos esclavos de esa definición apuntan justo a eso. La obra funciona como un espejo que nos muestra nuestras propias limitaciones mentales, y al hacerlo, alienta activamente una forma distinta de percibir, más intuitiva como ese zen occidental que propone, quizás más lúdica, como la del niño que juega sin analizar, que menciona la tercera sección. Es una invitación constante a despertar esa conexión mutua de la que habla la 10ª sección. En este sentido, el texto podría funcionar como un koan. Un koan extendido si quieres, esas preguntas o historias paradójicas del Zen, diseñadas para agotar la mente lógica. Podría provocar un cortocircuito en el pensamiento discursivo para abrir una fisura,
una grieta hacia otra forma de conocimiento. Transmite el significado no al dar una definición, sino al señalar insistentemente la dirección, y tal vez evocar la cualidad de la experiencia buscada como un aroma que nos llega de lejos. Admito la posibilidad de que funcione como un koan para algunos lectores. Sí, sin embargo, detecto una última tensión interna que me gustaría explorar, aunque sea brevemente. Por un lado, la obra habla claro de disolver jerarquías, de reconocerse como parte del uno, algo central en el panteísmo y coherente con ciertas visiones del Satori. Pero, por otro lado, hay momentos en que emerge un yo muy afirmado, casi protagonista. Pienso en el poema Patrimonio de un arlequín, que termina con esa convergencia tan enfática en el yo, o incluso en el título de la síntesis final, el árbol, sus alas y el fuego, yo. ¿Cómo se reconcilia esta afirmación tan potente del yo individual con la experiencia de disolución o trascendencia del ego que a menudo se asocia con el Satori? ¿Logra la obra integrar esta aparente paradoja de manera que siga apuntando coherentemente hacia la meta que se propone? Justamente, creo que esa aparente contradicción es uno de los nudos gordianos que la obra intenta desatar. Y cómo lo resuelve es clave para entender su propuesta. El yo que emerge con fuerza no sería el ego separado, ese yo pequeño y aislado que la propia obra critica por crear jerarquías y abusar del poder. Sería, más bien, un yo con mayúsculas si quieres, el individuo que ha integrado sus luces y sus sombras, como sugiere la exploración de arquetipos en la sexta sección, y se reconoce como una manifestación única y consciente del todo. No es la aniquilación del yo, sino su realización plena en un contexto de unidad. Recordemos la cita del Salmo 82 que aparece en la sección 10. Dios está en la reunión de los dioses, vosotros sois dioses. Esto sugiere no una disolución en la nada, sino un reconocimiento de la divinidad inherente en cada individuo como parte del uno. La acción intuitiva, ese zen occidental, naceriza precisamente de esta conciencia expandida, de esta autoaceptación integral. Quizás el fruto del Satori que la obra vislumbra no sea la desaparición del yo, sino su transfiguración y coronación dentro del todo, como sugiere la propia síntesis. Es la reconciliación de los opuestos internos para reflejar la unidad externa. Es una interpretación, ¿sí? Conciliadora de esa tensión, sin duda. Presenta una visión del Satori como integración y no solo como disolución. Aún así, mantengo mi escepticismo sobre la capacidad intrínseca del lenguaje y de la estructura textual, por complejos y bien intencionados que sean, para efectuar esa transmisión experiencial. En definitiva, mi postura es que, reconociendo que ninguna palabra puede contener la inmensidad del Satori, la singular arquitectura de panteísmo nihilista zen, su mezcla de géneros, su lenguaje simbólico y poético, y su audaz fusión filosófica, funciona como un catalizador, yo diría que notablemente eficaz. No nos da el Satori en bandeja, claro que no, pero sí nos desafía a cuestionar nuestros marcos mentales habituales y a considerar una percepción más intuitiva, más unificada. En este sentido, considero que sí logra transmitir, aunque sea de forma indirecta y evocadora, la dirección, el aroma y el significado profundo de la experiencia del Satori, entendida como ese reconocimiento del uno y la superación de las divisiones ilusorias que la propia obra tematiza una y otra vez. Y yo, para cerrar, reitero mi perspectiva. Si bien la obra es una exploración intelectualmente muy rica, filosóficamente provocadora y sin duda valiosa sobre temas de gran calado, su condición de texto y su inherente complejidad conceptual representan una limitación fundamental. La transmisión efectiva del Satori, si lo entendemos como una experiencia directa, inmediata y transformadora, permanece, en mi opinión, más allá de las posibilidades de este y quizá de cualquier artefacto lingüístico. La obra puede describir el recipiente con mucha elocuencia, analizar su diseño, incluso sugerir lo que contiene, pero no puede verter en nosotros el contenido vivencial e intransferible del Satori. Nos ofrece un mapa detallado y fascinante del territorio, sí, pero el territorio mismo sigue siendo algo que hay que caminar, que experimentar, no simplemente leer.
Queda claro que la pregunta sobre si esta obra consigue transmitir correctamente el Satori nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre cuestiones, esenciales: la naturaleza misma de la experiencia cumbre, los límites, quizás infranqueables, del lenguaje y las fronteras del conocimiento humano. Sin duda. Y es una reflexión que la propia obra parece querer, estimular en el lector. Por ejemplo, al poner en duda la certeza absoluta hacia el final del texto. El material nos deja ciertamente con muchas vetas para continuar nuestra propia indagación personal sobre estas ideas tan fundamentales.